El Señor Jesús les bendiga. Les saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Me complace mucho poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Bueno, esta mañana vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 30. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 8, el versículo 30. Dice la palabra del Señor: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Bueno, vamos a contextualizar un poquito acerca del versículo. Se acerca un ángel a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur. Lo lleva hasta un camino por donde había de cruzar un carruaje. Cuando llega el carruaje, viene un hombre dentro del carruaje y el ángel le dice a Felipe: acércate y hablas con él. Cuando él se acerca al carruaje, escucha que el hombre aquel viene leyendo la palabra, viene leyendo algunos trozos de la ley del profeta Isaías, más exactamente del profeta Isaías. Y cuando le escucha leer, Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Es tan importante entender lo que nosotros leemos, y más cuando a la escritura se refiere. La gente a veces pierde las oportunidades porque no sabe leer, y se enfrasca y se mete en unos problemas porque no lee. En una época se hablaba mucho de la letra menuda, porque cuando comenzaron a salir algunos dispositivos celulares, la gente firmaba los papeles y no leía. Y cuando les llegaban las cuentas grandes, entonces ellos querían demandar porque se sentían usurpados, se sentían robados, se sentían asaltados en su buena fe. Y entonces las empresas decían: no, usted firmó, usted tiene que pagar porque usted se comprometió y usted aceptó los cargos. Y entonces los abogados decían: hay que leer la letra menuda, la letra pequeña, porque todos esos contratos tienen una cantidad de texto y aplican una cantidad de normas y de leyes, pero en una letra muy pequeña, y la gente no quiere leer. Y algunos que quieren leer no quieren entender. Eso pues con los escritos seculares. Pero para nosotros es mucho más importante leer la palabra, y nos preocupamos por leer la palabra siempre. Y además que el Señor nos recomienda leer la palabra porque dice: en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso le dijo a los discípulos: escudriñando pues las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mucha gente lee la palabra, pero no se preocupa por entenderla. Algunos creen que el amuleto o la razón está en leer la palabra, pero tenemos que pasar el límite, tenemos que dar un paso hacia adelante, tenemos que avanzar y no solamente leer, debemos entender. Yo creo que ustedes se acuerdan mucho acerca de las profecías de Isaías, como la que venía leyendo este etíope, eunuco de Candace o funcionario de Candace. Él leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y entonces él dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Yo me podría preguntar muchísimo, por ejemplo, ¿qué entendió el profeta Isaías? Cuando él, inspirado por Dios, comienza a escribir
he aquí que el Señor os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando él está hablando de la profecía del Cristo, del nacimiento del Cristo, se lo estaba diciendo a un hombre pecador, al rey Acaz. Eso, para ver la historia del rey Acaz, tendríamos que leer Segunda de Reyes, capítulo 16, capítulo 17, donde también habla acerca de la caída de Samaria. Pero la pregunta es, ¿qué pudo haber entendido Isaías? ¿Qué pudo haber entendido Acaz? La profecía no era para ese momento. Transcurrieron cerca de 500 años para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Debemos entender lo que leemos. Debemos entender lo que oímos de Dios. Debemos entender su palabra. Acaz estaba preocupado porque estaba amenazado por el rey de Asiria. Y Isaías sale a su encuentro y entonces le dice, ¿qué señal quiere? Y Acaz dice, yo no voy a tentar a Jehová. Pero Acaz no era un hombre bueno. Dice la Biblia que Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Me pregunto, ¿qué pudo haber entendido Acaz cuando Isaías le dice, bueno, usted no pide señal, pero el Señor les dará una señal? He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, que la solución a los problemas de Israel sería cuando una virgen concibiera y diera a luz. Imposible, naturalmente imposible, que una virgen conciba, si en el momento en el que una virgen concibe deja de ser virgen, porque entonces tiene acceso carnal de parte de un varón y deja de ser virgen. Así que una virgen no puede concebir. Primero tiene que perder su virginidad para poder concebir. Entonces me imagino que acá le quedó rondando eso en la cabeza. Vamos a tener la solución para el pueblo de Israel cuando una virgen conciba. Es decir, nunca. Y seguramente que María, cuando fue anunciada por el ángel de que iba a concebir un hijo, ella también dijo, eso es imposible porque no conozco varón. Y se lo dijo claramente al ángel. ¿Cómo puede hacerse esto? No he conocido varón. Y entonces el ángel le explica a María y dice, no, es que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu de Dios te cubrirá y tú concebirás. Es decir, que la manifestación de Dios en carne arrancó con un milagro extraordinario donde Dios se manifiesta en carne. Y su nacimiento procede de una mujer porque también es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Es decir, que tenía que ser de la simiente de la mujer. Y eso lo venía anunciando el Señor desde Génesis. Mire que todo esto que nosotros comenzamos a hablar ya con cierta propiedad es porque el Señor nos lo ha hecho entender, porque el Señor nos lo ha revelado y porque nosotros hemos comenzado a contextualizar. Así que el título del sermón esta mañana es Debo entender lo que leo. Debo entender lo que leo. Vamos entonces a comprender lo que dicen la palabra del Señor y vamos a entender qué debo yo hacer o qué necesito yo para entender lo que leo. Pero la premisa inicial es debo entender lo que leo. Cuando usted se sienta a leer la palabra, porque seguramente los más antiguos en el Evangelio le estamos recomendando una y otra vez, lea la palabra, lea la palabra, lea la Biblia, saque su tiempo, abra la Biblia, déjese hablar por Dios.
Nosotros en oración hablamos con Dios, pero el Señor habla con nosotros cuando nosotros leemos la Biblia. Lea la Biblia. Pero no es solamente leerla, es entenderla. Necesitamos entenderla. Entonces, ¿qué se necesita para entender la palabra de Dios? Porque no podemos nosotros seguir pensando de pronto como acaso, como Isaías. Me imagino lo que Isaías pudo haber sentido cuando estaba escribiendo el capítulo 53. Y vamos a repasar un poquito, porque es que si usted se pone en los zapatos de Isaías, usted dice, este hombre llegó hasta a perder la cabeza. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros ahora lo leemos y ya sabemos que fue la manifestación de Dios en carne quien sufrió todo eso en la cruz del Calvario, y que él llevó el castigo de nuestra paz y que él llevó nuestras enfermedades y que sufrió nuestros dolores. Ahora sí lo entendemos. Pero ¿qué pudo haber entendido Isaías? Seguramente que Isaías quedó como que, venga, ¿y esto qué significa o esto qué quiere decir? A Daniel también le dieron unas profecías y Daniel dijo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué significa? Y el ángel le dijo, mire, ¿sabe qué? Cierre las palabras de esta profecía porque esto no es para usted, sino para el fin de los tiempos. Pero ya estamos en el fin de los tiempos. Entonces los misterios fueron revelados. Entonces, por allá, Pablo, hablándole a los judíos, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Los misterios es algo que no han sido revelados, pero llega el momento en que son revelados. La palabra del Señor, el Evangelio, la oportunidad de salvación, es el misterio revelado. Ahora nosotros vemos claramente. Los pobres judíos y hebreos y los israelitas de la época del Señor tenían una cantidad de conjeturas y casi que no podían entender. Pero gracias a Dios porque ya nosotros podemos entender y ya nos ha sido revelado. Necesitamos entender lo que leemos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para entender la palabra? Primero, lo dice el mismo Hechos capítulo 8, versículo 30. Cuando Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué se necesita para entender? Primero se necesita un maestro. Primero se necesita un profesor. Se necesita alguien que nos instruya. Usted dirá, uy, de razón, tiene razón, ¿por qué ponen un pastor en cada municipio para que predique la palabra? Yo quiero decirle que no es tanto el pastor. Aquí quien revela, quien explica, quien enseña, quien muestra, es el mismo Señor. Porque este evangelio viene del cielo y el precursor inicial se llama Jesucristo. Y quien está interesado en que usted sea salvo, se llama Jesucristo. Por eso es que el evangelio tiene tanto valor. A veces pensamos nosotros que el más interesado en que la gente entienda el evangelio es el pastor. No. El pastor es un servidor común y corriente, de carne y hueso, que tiene sus pretensiones y tiene sus responsabilidades y tiene sus obligaciones, y a la larga no termina más que siendo un mensajero, el último de la empresa. El mensajero es el último de la empresa.
El pastor viene siendo el último de la empresa, simplemente se dedica a entregar mensajes. Pero quien realmente está interesado en que usted entienda es el dueño del aviso. Y el dueño del aviso se llama Jesucristo. Así que Él es el que está interesado en que usted entienda la palabra. Yo le voy a mostrar por qué le digo que quien le enseña el evangelio a usted, quien le escribe las tablas de su corazón, es Jesucristo mismo. Mire lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 25. Libro de los Salmos, a mí me fascina este salmo, porque es que me quita a mí una cantidad de preocupaciones. Uno como pastor se preocupa por entregar el mensaje y uno quisiera que la gente entendiera. Y uno quisiera que la gente comprendiera ya. Y uno quisiera que la gente tomara decisiones y cambiara su actitud y demostrara que ha aprendido. Porque piensa uno equivocadamente que uno es el enseñador. No, el pastor no es el enseñador, no es el maestro, no. Aquí nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo. Mire lo que dice el Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará. O sea que es Dios mismo el que enseña. Él enseñará a los pecadores el camino. El versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ya lo dice por segunda vez. Él enseñará. Y el versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, o que debe escoger, o por el cual debe andar. ¿Pero quién? El Señor. Usted necesita un maestro. Usted necesita quien le enseñe. ¿Cómo entenderá si no hay alguien que me enseñe? Si no viene alguno que me enseñe, pregúntale, Dios. Pues yo le presento el mejor maestro. ¿Quién? Jesucristo. Este precioso evangelio es lo mejor. Porque se lo inventó el Señor Jesucristo. Lo trajo el Señor Jesucristo. Él lo difundió, lo proclamó, lo predicó, lo hizo patente, lo hizo real. Y entonces nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero Él sigue enseñando. Él sigue enseñando. Por allá en Hebreos dice, ya no más enseñará a cada uno a su compañero. No, sino que yo mismo escribiré en las tablas de su corazón. Entonces, mire que la palabra comienza a meterse en nuestro corazón y a producir en nosotros un cambio de actitud. Algunas veces, se me olvidaba otro versículo, San Juan el capítulo 14, hay otro versículo en el que yo puedo demostrar claramente que es el Señor el que nos enseña. San Juan capítulo 14, versículo 26 dice, o el versículo 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos enseña? El Señor. ¿Qué necesitamos? Aprender a oír la voz de Dios. Tener al Señor Jesucristo como nuestro Maestro, como nuestro Pastor. Ahora más adelante vamos a ver unos versículos que nos recuerdan de que Él es nuestro pastor. San Marcos capítulo 4, el verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, entonces estábamos viendo que necesitamos primero a alguien que nos enseñe. Pero lo segundo que nosotros necesitamos es estar adentro, escuchando lo que dice el maestro. Pero además de estar adentro, debemos de formar parte de su pueblo, de sus discípulos, de sus oyentes. Hay mucha gente que escucha al maestro. Y entonces aquí en San Marcos capítulo 4, versículo 11, estamos mostrando que no todos los que escuchaban al Señor entendían. Y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué a ellos siempre les habla por parábolas? Y el Señor les explica, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera. Por parábolas todas las cosas. Y explica la razón, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Los apóstoles también eran judíos, pero habían unos judíos que solamente querían escuchar a Jesús porque estaban buscando cómo aprenderle, cómo arrestarlo, cómo tener un motivo para llevarlo ante los romanos, porque estaban viendo en riesgo su religión, porque estaban viendo en riesgo sus torcidos, su corrupción. Dice la palabra de Dios porque la palabra les carcomía. Ellos no podían soportar las palabras del Señor. Ellos rechazaban la voz de Dios. Ellos no querían admitir y no querían recibir la palabra del Señor. La mayoría de los judíos rechazaban. Y como ellos rechazaban, entonces el Señor les hablaba por parábolas. ¿Por qué ellos rechazaban la palabra del Señor? Porque ellos querían permanecer en su pecado. Mire, no es porque Dios no les hablara claramente, ni porque Dios no quisiera tratar con ellos. En alguna ocasión mandaron a unos soldados para que arrestaran al Señor. Y los soldados llegaron a arrestarlo, pero se quedaron escuchándolo. Y ellos volvieron con las manos vacías, no arrestaron al Señor, y entonces quienes lo enviaron le dijeron, venga, ¿y por qué no lo trajeron? Y estos hombres dijeron, es que jamás habíamos oído hablar a un hombre así. Es decir, que la palabra les impactó, les redarguyó. Y en otra escritura, el escritor del Evangelio especifica y dice, es que les hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Mire, hermanos, nosotros tenemos un maestro, pero cuando nosotros queremos persistir de vivir en el pecado, nosotros dejamos de entender el Evangelio. Porque nuestro corazón se endurece. Y porque también ya comenzamos nosotros a escuchar parábolas. Y no logramos comprender las parábolas. No se nos es revelado. ¿Por qué? Porque persistimos en vivir en el pecado. Porque endurecemos nuestro corazón. Porque menospreciamos la gracia de Dios. Y entonces ya no entendemos el Evangelio. A uno le parece imposible que un hermano que tanto tiempo ha escuchado el Evangelio, que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y que todavía viva en el pecado y que todavía le dé lo mismo estar en un culto, no estar. Hay algunos creyentes que
sacaban como disculpa no venir al culto para no encontrarse con fulano o con perano o con mengano. Ahora ya no tiene que venir al lugar de reunión, ahora tiene que hacer el culto en su casa, pero tampoco se les escucha que están en culto. Entonces, yo como pastor digo, nada que quiere entrar al culto. Pero sin embargo el evangelio le es predicado. Y de pronto está escuchando este sermón. Y yo comienzo a entender alguna cosa. Para algunos el evangelio es predicado para salvación. Pero para otros el evangelio es predicado para juicio. Porque ya no va a tener excusa de decir, es que a mí no me predicaron. Es que a mí nunca nadie me habló. Pero dice la palabra del Señor que estas palabras, este evangelio, que ahora es el mecanismo para salvación, después será también el mecanismo de juicio, porque estas palabras le juzgarán. Hermano, cuando uno persiste en vivir en el pecado y rechaza la oferta del evangelio, entonces le comienzan a ser veladas algunas cosas. Necesitamos también, para entender la palabra del Señor, entrar en contexto. Hay gente que lee la Biblia sin contextualizarse. Hay gente que lee la Biblia como un libro más, como una novela más, como un compendio de narraciones y de historia de los judíos. Entonces, no van a entender la palabra. Y no van a entender el mensaje porque no se contextualiza. Estaba leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 22, una explicación de Pablo acerca de cómo fue su conversión. Y dice Hechos 22:9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. La verdad es que el mensaje es para el que lo desea oír. Hay personas que no desean oír. Y hay personas que no se quieren contextualizar. Mire, ya que usted comienza a leer la Biblia y ya que usted comienza a leer la palabra del Señor, yo tengo que decirle, usted está escuchando este mensaje de salvación porque usted necesita la salvación. Entonces contextualícese. Usted es una persona que ha vivido en pecado, que lo único que ha conocido es el pecado. Usted necesita ahora entender que hay una forma de escapar del pecado y de la condenación del mundo. ¿Cuál? Recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Ese es el contexto. Ahora, comience a caminar sobre ese contexto. La palabra de Dios, la Biblia, es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros comencemos a direccionar nuestra vida en la atención al Evangelio, a la buena nueva de salvación. Cuando usted lea la Biblia, usted debe de entender que la Biblia fue escrita para que usted encuentre en ella los pasos para salvación. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Aplique la fe, acompañe la lectura y el entender de la palabra, acompáñela de fe. Entienda que esto es para usted. Los que iban con Saulo no entendieron nada. Es que el mensaje era para Saulo. Y seguramente ellos no se arrepintieron, y seguramente ellos no se convirtieron. Pero Saulo, que era precisamente el personaje protagonista en ese momento, él entendió. Y entonces dejó sus andanzas, dejó la persecución de la iglesia, y entonces entró a formar parte de los que él antes perseguía. Se convirtió al Señor. En San Juan, el capítulo 10, el versículo 6, dice la palabra del Señor, San Juan, el capítulo 10, el versículo 6,
le explica el Señor a sus discípulos y dice, bueno, leamos desde el versículo 1, San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire lo que dice el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora en el versículo 7 de este mismo capítulo, entonces el Señor comienza a explicarles más claramente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y otra vez dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, entonces ya hemos entrado a ver tres cosas que nosotros necesitamos para entender la palabra. Que tenga quien le enseñe, es decir, acérquese a Cristo, que es quien le va a enseñar. Segundo, entienda que el mensaje es para usted. Tercero, contextualícese y sepa pues que este mensaje de salvación es para usted. Y cuarto, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. El que oye la voz de su pastor, el que escucha la voz del pastor, entiende la voz del pastor y lo sigue. Pero hay que conocer la voz del pastor. ¿Usted cómo va a conocer la voz de Dios? Lea la Biblia. Léala seguido. Colóquese en las manos del Señor. Charle con Él. Dígale que le revele su palabra. Muchos de los discípulos o muchas de las personas que siguieron con Jesús no les fue revelado. Y por eso terminaron gritando por allá desde lejos, crucifícale, crucifícale, crucifícale. No lograron comprender, no lograron entender. Seguramente por su dureza de corazón les fue velado el Evangelio, es decir, no lo pudieron comprender. Otra vez le pregunto, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es necesario que entiendas. El Evangelio hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que comprenderlo, hay que vivirlo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Estamos en un culto misionero. Hoy necesitamos entender. Hoy necesitamos entender. Porque el Evangelio debe ser primero para nosotros. Y ya cuando nosotros lo hemos entendido, entonces se lo podemos presentar a la gente. Pero tenemos que presentarle a este Señor, para que este Señor sea el maestro de ellos. Y esta gente que no conoce a Cristo también aprenda a oír la voz de su pastor. Este pastor, este Señor, este gran Dios y Salvador es Jesucristo. Debemos entender lo que leemos. Le invito para que lea usted la palabra del Señor y permita que Dios escriba en las tablas de su corazón y el Evangelio le sea revelado. Lea, pero entienda. Y dígale al Señor que le revele. Y si definitivamente no puede comprender, yo le invito para que se acerque a un hermano de la iglesia, al pastor, y usted también pueda tener a alguien que le guíe y lo lleve
y lo acerque a los pies de Cristo y le muestre lo sencillo que es dejarse enseñar por Dios. Déjese enseñar por Dios. Es una relación entre usted y Dios. Necesitamos que usted aprenda a entender esto. Esto es una relación entre usted y Dios. Jesucristo te ama, te quiere salvar. Dios le bendiga.